vamos entender os estados contábeis. Quando uma pessoa empieza um negócio ou passa a manejar um negócio sem ter conhecimento de los estados contábeis, termina pensando que o balance e o reporte de resultados são nada mais que papeles que necessita um contador, necessita pagar um contador para apresentar a las autoridades. Quando, na verdade, os estados contábeis são ferramentas muito importantes para a gestão e para a avaliação de como anda uma empresa. Por que é importante conhecer os estados contábeis? Empezamos por essa pergunta. E temos aí alguns componentes da resposta. Creio que o primeiro componente, que é já um componente, em minha opinião, mais que suficiente para que um empreendedor aprenda muito bem o que são os estados contábeis, é que essa forma, como nós apresentamos em um balance, por exemplo, é uma forma mundialmente utilizada para descrever a situação de uma empresa, para mostrar como está uma empresa, para mostrar como está o negócio, como a empresa cresceu ou como a empresa cambiou desde a última vez que se publicou algo. E essa forma mundialmente utilizada, sim, que são a forma do ativo, do passivo, do patrimônio, dos resultados, é independente do rubro da empresa. Ou seja, pode descrever uma empresa que é um comércio, que é uma indústria, uma empresa agrícola, uma empresa financeira, pode descrever uma empresa, uma entidade que não é para fins de lucro. Ou seja, é a forma usada para absolutamente todo. Claro que podemos ver, por exemplo, alguns rubros que requerem mais capital ou menos capital, vão ter como perfiles diferentes de estados contábeis. Ou seja, vai haver mais ativo ou mais patrimônio, alguns vão ter uma parte de deuda mais importante, pero, em geral, todos esses rubros se descrevem através dos estados contábeis normais. Se usa para evaluar, se usa para contabilizar todo o que passa dentro da empresa. E é dessa forma, é através dos estados contábeis que se evalua como está a empresa e, además, se evalua como estão trabalhando os directivos, se a gestão dos directivos é exitosa ou não. Então, é muito importante para um empreendedor, porque, em definitiva, os estados contábeis é a forma como ele vai ser evaluado. E para que se evalua? Para que se evalua uma empresa? Bueno, quando a empresa, por exemplo, necessita um crédito, as empresas financeiras ou os potenciais acreedores de qualquer tipo vão a pedir os estados contábeis para ver como está a empresa, para ver se a empresa merece esse crédito, para ver se a empresa tem capacidade de pagar esse crédito. Se usa os estados contábeis também para decidir inversões. Por exemplo, se a empresa tem vários sócios e necessita mais capital para ser um projeto novo, para recuperar parte do mercado perdido, essas pessoas vão mirar os estados contábeis para ver e decidir vale a pena ou não vale a pena poner meu dinheiro neste empreendimento. Se evalua também, e é algo muito similar, quando a empresa está em um processo de fusões ou adquisições. Ou seja, quando a empresa pretende adquirir outras empresas, há que ver que resultado vai trazer para seu próprio balance, que resultado vai trazer para seus próprios acionistas, ou quando a empresa está por ser adquirida. Bueno, também se vai evaluar como está a empresa e se vale o preço que se pretende pagar. No caso de fusões, o mesmo. No caso de fusões, é algo muito similar a uma adquisição, pero se tiene que evaluar también el balance de una, el balance de la otra y el balance de la empresa resultante de la fusión para ver si hay realmente una generación de valor para todos. Entonces, es muy importante también para describir cómo está la situación de la empresa.
Y normalmente tenemos que describir cómo está la situación, diría que casi a diario. Tenemos que mostrar a los accionistas, a los socios que participan de la empresa, qué es la evolución, qué es lo que se está haciendo con su capital para ver si está valiendo la pena. Porque pensar que los accionistas tienen otras opciones de inversión. Pueden invertir en otras empresas, en otro tipo de activos, en activos financieros. Entonces, todo eso es importante saber para poder ver si la empresa realmente vale la pena. ¿Y cómo se hace eso? A través de los estados contables. De la misma forma, las autoridades de regulación, las autoridades que acompañan las empresas y principalmente las autoridades impositivas, las que quieren cobrar impuestos a las actividades de la empresa, requieren los estados contables para ver si lo que se está pagando de impuesto es lo que se debería pagar o no. Entonces, ya que estamos en eso, nos preguntamos, bueno, ¿qué es un balance? Que es, digamos, la pieza fundamental de los estados contables. Un balance, y creo que es muy importante tener ese concepto, el balance es como una fotografía, es algo de momento. Es como, me gustaría hacer la comparación, si uno se saca una foto y a los 2 minutos se saca otra foto, la persona ya no es exactamente igual, porque por ahí se cambió un poco el pelo, se posicionó distinto en relación a la luz. Bueno, un balance es exactamente como una foto. Muestra la situación de una empresa en un determinado momento. Por eso que nosotros siempre vemos, cuando vemos un balance, vemos fecha de publicación o fecha de corte. El balance tiene siempre una fecha, significa que ese balance muestra cómo estaba la empresa en este día. Para los que trabajan en empresas, saben que el balance siempre tiene una fecha límite. Y a partir en el momento que se llega a esa fecha, se contabiliza todo lo que faltaba registrar, transacciones que todavía no estaban registradas, se busca cerrar todo, no tener nada pendiente para que el balance represente de forma fidedigna la situación de la empresa en aquel momento. Hay por estatuto, se aprueba que es la fecha de balance. Normalmente las empresas lo utilizan el 31 de diciembre, pero no es algo requerido por ley. La empresa puede poner cualquier otra fecha. ¿Vale la pena poner el 31 de diciembre como fecha de corte? En general sí, porque es, digamos, la práctica más común del mercado. Entonces, el balance es algo que muestra la empresa en un determinado momento. ¿Qué es lo que muestra? El balance tiene esa estructura que vemos aquí en la pantalla. Tiene un lado en el que muestra todo lo que la empresa tiene y del otro lado, cómo logró tener todo lo que tiene. ¿Por qué ese otro lado es dividido en dos partes? Bueno, porque para tener todo lo que tiene, la empresa debe haber utilizado una parte de capital propio y una parte de capital de terceros. Entonces, todo lo que la empresa tiene, el lado que describe todo lo que la empresa tiene se llama activo, el lado activo del balance. Es el lado que están los bienes de la empresa, todo lo que la empresa utiliza para producir y para desarrollar sus actividades. Y del otro lado, el lado de cómo logró tener, hay una división donde una parte se llama patrimonio. Patrimonio significa todo lo que es capital propio de la empresa. Y un pasivo. Un pasivo es todo lo que la empresa utiliza de capitales de terceros, de capitales de otras personas. Por ejemplo, si yo compro productos para vender y mi proveedor me factura a 30 días, yo recibo los productos, voy a poner esos productos en el activo y voy a reconocer en mi pasivo que tengo una deuda para pagar en 30 días. O sea, es normal que las empresas tengan deudas corrientes o no corrientes. Si yo tomé un préstamo para empezar mi empresa y puse una parte de mi dinero propio,
la parte de mi dinero propio que yo puse en la empresa se va a reflejar en el patrimonio, el préstamo que yo tomé se va a reflejar en el pasivo. Ojo, principalmente para las personas que son emprendedores primerizos, si el emprendedor toma un préstamo personal y aporte dinero a la empresa, para la empresa eso es patrimonio, ese es pasivo del emprendedor, no de la empresa, porque no está a nombre de la empresa. Bueno, ¿y qué hay en el lado activo del balance? En el lado activo del balance, como ya dijimos, es todo lo que la empresa tiene. ¿Qué es lo que una empresa tiene? Una empresa tiene dinero, capital de trabajo, que puede estar en dinero en efectivo o normalmente está en dinero en banco, en cuenta bancaria. A ese dinero normalmente llamamos caja, o en inglés el nombre cash. Ese dinero se va a reflejar en el activo como un rubro llamado caja. Pero también la empresa tiene productos para vender, tiene máquinas que utiliza para producir, tiene, por ejemplo, una empresa online, debe tener una computadora, por lo menos. Esa computadora va a estar, por su valor de compra, en el lado activo del balance. ¿Qué más? Hay empresas que tienen cosas en el activo que son llamados los intangibles. Una empresa, por ejemplo, como Coca-Cola, tiene una marca que tiene muchísimo valor en todo el mundo. Entonces, esa marca se establece, se determina, se estima un valor y tiene un valor como capital intangible o como bien intangible en el balance. ¿Qué tiene del lado patrimonio? Del lado patrimonio está el dinero que el emprendedor aportó a la empresa inicialmente o más tarde, y tiene también lo que la empresa logró acumular de sus actividades en el pasado. Entonces, una empresa que ya viene 5 o 10 años trabajando, ha tenido ganancias en muchos años, entonces esas ganancias se van acumulando en el patrimonio. ¿Qué hay en el pasivo? Bueno, lo que la empresa le debe, por ejemplo, a un banco, lo que la empresa le debe a un prestamista, lo que la empresa le debe a proveedores, lo que la empresa le debe al Estado por impuestos y todavía no pagó, todo eso está reconocido en el lado pasivo. O sea, en el lado pasivo está todo lo que la empresa utiliza de capital de otros y todo lo que la empresa va a tener que pagar en el futuro. Algunos préstamos la empresa va a tener que pagar durante el próximo año, y otros préstamos por ahí tienen un vencimiento mucho más alargado. Entonces, por eso se divide, por ejemplo, en el pasivo, que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Del mismo lado, en el activo, todo lo que se puede realizar en dinero en poco tiempo va a recibir también el nombre de activo corriente, y de activo permanente, lo que no es realizable en dinero en poco tiempo. Cuando hablamos de balance, mucha gente se acuerda de esa ecuación, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y que siempre, después de cada transacción que se registra, esa igualdad de activo es igual a pasivo más patrimonio tiene que seguir verdadera. Una transacción nunca cambia esa igualdad. Una transacción nunca cambia esa ecuación. Si yo registro una transacción en mis estados contables y me da que el activo es diferente de la suma de pasivo más patrimonio, es porque yo registré mal. Está faltando algo o hay algo demasiado. Entonces hay que rever, porque esa igualdad, activo es igual a pasivo más patrimonio, es siempre verdadera, 100% del tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué es verdadera? Sí, porque los dos lados representan las mismas cosas. El activo es todo lo que se tiene, el pasivo más el patrimonio es cómo se logró tener. Yo logro tener lo que tengo, entonces siempre tiene que ser igual. En el activo están todos los bienes que la empresa tiene. Dinero, caja, que se llama caja,
Esse dinheiro pode ser dinheiro em efetivo, como pode ser dinheiro em banco. Em geral, vai ser dinheiro em banco. Dinheiro que a empresa tem invertido, porque não vai necessitar em curto prazo, então vai aparecer como inversões aí no ativo, máquinas, mercadorias, valores por cobrar, por exemplo, a empresa vendeu, lhe faturou ao cliente em 30 dias, lhe falta cobrar esse dinheiro todavía não é caja, não é dinheiro efetivo, não é dinheiro em banco, mas é um direito de cobro. Um direito de cobro é um ativo da empresa. Y además está los inmuebles, la mueblería, los vehículos, todo eso es un activo, son activos que pertenecen a la empresa. Todo eso tiene que estar del lado izquierdo del balance, representado por su valor. ¿Cuál valor? Normalmente valor de compra. Y eso es un problema normalmente para los países donde hay inflación. Também, cada ativo está correspondido do lado direito, do lado passivo ou do lado patrimônio. De que forma? Bueno, para explicar isso, vamos entender através de um exemplo muito fácil. Supongamos que acabo de criar minha empresa e la criei com um patrimônio de 1.000 moedas, não importa de que moneda, de que denominação. Então, se cria uma empresa com 1.000, eu aporto 1.000 para criar a empresa. Mi balance vai ser assim. Mi ativo total é 1.000 e esse 1.000 é dinheiro da empresa que eu aportei e o patrimônio de minha empresa é 1.000. Tenho zero de passivo? Sim, porque não lhe devo nada a nadie. Não hice nada hasta agora com minha empresa. Bueno, pero como vou criar uma empresa.com, entonces, lo primero que necesito es una computadora. Yo voy y compro una computadora por 150. Ese 150 voy a pagar 50 de contado para tener la computadora, 50 en 30 días, 50 en 60 días. O sea, 3 pagos. ¿Cómo voy a registrar eso en mi balance? La computadora va a ser obviamente um ativo da empresa. Então, meu balance vai passar a ser desta forma. Del lado ativo, eu vou ter uma caja de 950, não tenho mais os 1.000, porque paguei 50 de contado. Então, tenho 950 de caja. E a computadora passou a ser da empresa, porque ela comprou. Todavia não la pagou totalmente. Então, a computadora vai estar registrada no ativo por su valor de compra, 150. Del otro lado, ¿cómo hice? Bueno, yo hice para tener caja de 950 y una computadora de 150, eso suma 1.100. Entonces, ¿cómo hice para tener esos 1.100? Es 1.000 de mi capital propio, de mi patrimonio, del patrimonio de mi empresa, y tengo una deuda de 100 que la voy a pagar 50 y 50 en 30 y 60 días. Entonces, mi balance está correcto y refleja perfectamente la situación de mi empresa en ese momento. Para seguir entendiendo cómo funciona el balance, vamos ahora a agregar otro ejemplo. La empresa va a comprar de contado, o sea, va a comprar pagando de inmediato, produtos para vender. E vai comprar produtos por um valor de 300. Então, o que é o que vai passar em meu balance? O número caja seguramente se vai reduzir e vai aparecer um ativo adicional que são produtos para vender. Vai cambiar o outro lado? Não, porque eu vou utilizar dinheiro que já tenho e não vou estar devendo nada a nadie. Então, meu balance vai passar a ser caja 650, a computadora sigue aí, todavia não terminei de pagar, 150, e vou ter produtos para vender por um valor de 300. Ou seja, este é meu inventário de produtos, é meu estoque de produtos para vender. Bueno, e o outro lado, o lado de passivo e de patrimônio, cambiou algo? Não. Eu
La deuda de 100 todavía la tengo que pagar y va a ser 50 y 50 en el futuro. Y mi patrimonio de 1000, que fue el valor que yo aporté a mi empresa. Entonces, el patrimonio de 1000 sigue registrado y está intocado. Muy bien. ¿Cuál sería un próximo paso? Empezar a vender. Bueno, entonces logramos vender la mitad de los productos por 250. Significa productos que yo compré por 300, vendí la mitad, significa vendí 150 de productos, y esos 150 yo vendí por 250. Muy bien. ¿Cómo se va a reflejar eso en mi balance? Muy bien, si ya pensaron que va a cambiar el número que está en productos, es correcto. Va a cambiar el número que está en caja, también es correcto. Y eso nos va a dar una suma diferente de lo que está del otro lado. Entonces tenemos que ver cómo se va a reflejar del otro lado. Muy bien, esto va a pasar a ser así. Caja que tenía 650 pasó a 900. ¿Por qué? Porque yo cobré 250. Los productos que yo tenía por un valor de 300, vendí la mitad, pasó a tener un valor de 150. Eso generó 100. Si generó 100 por ganancia, exactamente porque yo vendí por más de lo que compré, que es el objetivo normal de una empresa, esa ganancia pasa a ser patrimonio mío, es dinero que mi empresa se ganó por su actividad normal. Entonces pasó a tener un patrimonio de 1100. ¿Cómo se interpretan? Muy bien, ¿cómo se interpretan esos números? En el activo, simplemente yo cambié un activo productos por un activo dinero. Entonces salió de 150 de productos, entró 150 en la caja. Entró más en la caja, que significa la ganancia que yo tuve. Por eso mi caja fue a los 900, porque vendí por 250. Ese resultado adicional que yo tuve por la venta significó regeneración de riqueza para la empresa. Como generó riqueza, aumentó el resultado. Aumentó el resultado significa aumento del patrimonio. La deuda no cambió. Bueno, con esos ejemplos mostramos que cada transacción que hace la empresa cambia su balance. ¿Publicamos el balance a cada transacción? No, obviamente que no. Aunque actualmente hay muchos servicios de contabilidad online, o sea, yo puedo sacar mi balance, yo puedo tener una idea de mi balance a cada momento de forma instantánea. Pero en la forma tradicional que un contador te hace un cierre formal del balance, eso normalmente para las empresas chicas se hace una vez por año. Para las empresas más grandes hay resultados de cuatrimestre. Es por eso que se establecen, cuando se hace una vez por año, ahí las fechas específicas. Se usa, como dijimos, el año calendario y se computan todas las transacciones para tener el cierre del balance. Vamos a ver un ejemplo. En ese ejemplo está, por ejemplo, los adjetivos corrientes, circulante, exigible, que sirve tanto para activos y para pasivos, que son los números, son los resultados, los valores que se pueden realizar, o sea, se puede pasar a dinero o se tiene que pagar, si es un pasivo, en un ejercicio o un periodo fiscal, que es normalmente el año. Muy bien, acá está un ejemplo genérico sin los números. Entonces, ¿qué hay en el activo no corriente? En el activo no corriente está todo lo que es inmovilizado y todo lo que es tangible, o sea, las aplicaciones informáticas, el fondo de comercio, el valor de la página web de la empresa, lo que es material, que son el mobiliario, o sea, los muebles que compré para mi oficina, para mi empresa, las computadoras, la maquinaria que necesito. Las inversiones inmobiliarias también van a estar en ese inmovilizado, que son las oficinas o los almacenes. Y las inversiones permanentes, por ahí si yo tengo una participación, si mi empresa tiene una participación en otras empresas. No confundir con si el emprendedor tiene.
Si el emprendedor tiene a su nombre, eso no está en el balance de su empresa. En la parte corriente, que es la parte más dinámica, la parte que se puede transformar en dinero en poco tiempo, significa en un ejercicio, están los valores de materias primas que yo compro, si soy una industria, los valores de productos terminados que yo tengo guardados para vender, lo que tengo de deudores comerciales, o sea, de clientes que me deben, o de otras empresas que me deben, no por comprar mis productos, sino por cualquier otra razón, las inversiones financieras que yo tengo guardadas a corto plazo y lo que tengo en caja o en cuentas bancarias a la vista. Del lado patrimonio, yo tengo el capital, la reserva y los resultados de los ejercicios anteriores, o sea, lo que la empresa ya ganó de dinero por sus transacciones del pasado. Y tengo también lo que es pasivo no corriente, o sea, deudas que yo tengo, por ejemplo, si tomé un préstamo a largo plazo, va a haber una parte de ese préstamo que no tengo que pagar en el próximo año. Entonces, eso va a estar para más adelante. ¿Qué es exigible de corto plazo en el pasivo? Son las deudas que voy a tener que pagar en el corto plazo, que voy a tener que generar liquidez, voy a tener que tener liquidez, voy a tener que tener dinero para pagar a corto plazo. O sea, todo lo que debo a mis acreedores, en general comerciales. Esa es la estructura de un balance. Ahora vamos a ver un ejemplo con números. Acá está. En mi activo circulante yo tengo lo que tengo en caja, lo que tengo guardado en bancos, lo que me deben mis clientes, lo que tengo productos guardados en mis almacenes, o sea, mi stock, y tengo algunos otros deudores diversos, personas o otras empresas que deben dinero a nuestra empresa. En la parte no circulante, la parte fija o la parte permanente, esos nombres se pueden usar acá en la descripción. Hay, por ejemplo, la parte que la empresa invirtió en inmuebles o en equipo de transporte. En el pasivo circulante está lo que la empresa le debe a sus proveedores, lo que hay de documentos o de facturas por pagar, lo que hay de impuestos a pagar, lo que le debo a cualquiera de los acreedores. Entonces, aquí va a tener un total. Y en mi pasivo fijo, supongamos que este edificio yo compré con la deuda hipotecaria, la parte de la deuda hipotecaria que tengo que pagar más a futuro va a estar acá con un pasivo fijo, un pasivo de largo plazo. En mi capital va a estar el dinero que yo aporté y las utilidades de los años anteriores que están acá retenidas y que no pasaron a capital. Entonces, cuando hago la suma total de un lado, me da 1 millón. Cuando hago la suma total del otro lado, obviamente me tiene que dar 1 millón también. ¿Cómo se publica un balance? Se publica el balance del año que recién se terminó. Lo antes posible, sí, lo ideal es que sea lo antes posible, principalmente si la empresa es una empresa que demanda capitales de terceros, principalmente bancarios. Entonces, se publica siempre el balance que recién se terminó, más el balance anterior, ¿sí? Y un reporte de resultados que resumen los resultados obtenidos entre una fecha y otra. O para usar otra vez nuestra analogía, entre una fotografía y la otra. Es como sacar una fotografía de una persona en un año, sacar una fotografía de la persona en el año siguiente y después contar todo lo que pasó a la persona durante este año. Entonces, es una foto de inicio, una foto de fin y un reporte de todo lo que pasó entre una foto y la otra. Esa forma es la forma mundialmente aceptada. Entonces, esquemáticamente, ahí está. Se publica el balance 1, el balance 2. El balance 2, obviamente, es el más reciente, ¿sí? Y entre los dos, todo lo que pasó entre los dos está en un reporte de resultados. Y ya vamos a ver cómo es ese reporte. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque todas las veces que vea un balance, va a estar publicado de esa forma.
en cualquier lugar del mundo y para cualquier tipo de empresa. Va a estar publicado de esa forma. Entonces, es la forma mundialmente usada para reportar los resultados. ¿Cómo es ese reporte de resultados? Hasta ahora hablamos solo del balance. ¿Cómo es ese reporte de resultados? Es un reporte estructuralmente muy sencillo. Es un reporte que te da los ingresos que la empresa tuvo durante todo el periodo entre un balance y el otro, entre uno y el otro, menos todo lo que se restó de eso, o sea, todos los costos que la empresa tuvo, y de esa diferencia están los resultados, que es el resultado que la empresa tuvo por su operación o por todo lo que hizo durante este periodo entre una fotografía y otra, entre un balance y otro. ¿Qué son los ingresos? Es todo lo que la empresa factura. Ah, pero si la empresa vende un bien de capital, vende un edificio, ¿va a entrar en ingresos? Sí, va a entrar en ingresos, pero se recomienda que esté discriminado como un ingreso no operativo. Es un ingreso que no es resultado de la operación de la empresa, pero sí va a estar ahí y va a afectar de una forma extemporánea los resultados de la empresa en este año. Pero mantengamos en la parte sencilla, que es básicamente es la facturación de la empresa, es la suma de todas las facturas emitidas por la empresa. ¿Qué son los costos? Son todos los costos que la empresa tuvo que pagar o que todavía debe durante ese periodo que se está cubriendo entre un balance y otro. Entonces, está principalmente el costo de los productos vendidos, que son costos variables, y los costos para hacer funcionar la empresa, que en general son fijos y variables, en su mayoría fijos. Por ejemplo, los sueldos o los alquileres que la empresa tiene que pagar, todo eso son costos básicamente fijos. ¿Qué más? Los mantenimientos de las máquinas, de los vehículos, todo eso va a estar registrado en la parte costos. El resultado, muy sencillo, cuando hago la resta de los costos de los ingresos, me va a dar un resultado positivo, esperemos, una ganancia, o si los costos fueron muy altos o los ingresos muy bajos, va a tener una pérdida, va a ser un resultado negativo para el periodo. Entonces, en nuestro ejemplo, podemos ver aquí. Esta empresa, por ejemplo, publicó el balance de 2009 y el balance de 2010. O sea, acabó de cerrar el ejercicio de 2010. Publicó. Entonces, con los mismos conceptos, se puede comparar la evolución de la empresa entre un año y otro. Todo lo que pasó, por ejemplo, de efectivo, de inventario, línea por línea del balance se puede comparar. Entonces vamos a ver aquí que el patrimonio de la empresa creció de 21 millones a 23 millones. Significa que esa empresa tuvo un resultado positivo durante el periodo comprendido entre el cierre de este balance y el cierre de este balance. ¿Cómo se reporta ese resultado? Ese resultado se reporta por vendas menos los costos de las vendas. Esto me va a dar como una utilidad bruta, o sea, la utilidad resultante de la operación. La operación de la empresa es vender productos. Y de este resultado bruto se sacan los otros gastos hasta llegar a lo que se llama el resultado neto o la utilidad neta, o simplemente resultado. Entonces, vamos a ver aquí que la empresa vendió en el ejercicio 2010, vendió 32 millones, tuvo un margen bruto de 20, porque de esos 32, 11 era un costo de productos, y luego de pagar gastos de administración, de comercialización y impuestos, se quedó con un resultado neto, una utilidad neta de 4 millones. Esos 4 millones van a engordar el patrimonio de la empresa. ¿Cuál es el trabajo del emprendedor? ¿Cuál es el trabajo del emprendedor como administrador de la empresa?
El emprendedor se tiene que ocupar de que se registren todas las transacciones realizadas por la empresa. ¿Sí? ¿Qué son esas transacciones? Compras, vendas, destrucción, cuando es el caso, devoluciones, todo eso tiene que estar registrado en las herramientas que la empresa utiliza. Algunas empresas, una empresa nueva puede usar simplesmente una planilla de Excel. Empresas, a la medida en que crecen, pueden comprar, por ejemplo, paquetes de software específico para eso. Y además, todavía no somos una sociedad totalmente sin papel, estamos lejos de eso. Va a necesitar, por ejemplo, archivos físicos para guardar esos documentos. Esos documentos típicos son las facturas de ventas de lo que se vende y las facturas de compras de lo que se compra, los remitos, o sea, de envío de productos que todavía no están facturados, los boletos de pago que recibí por las facturas de compras, algunos extractos bancarios, es importante guardar todos los extractos bancarios. Aquí, la sugerencia importante para el emprendedor es simplesmente ser organizado. Mantener las cosas de forma organizadas para que cuando un profesional, por ejemplo, de un estudio de contabilidad, venga a hacer el cierre contable de su empresa, encuentre las cosas fácilmente y no se olvide nada que pueda comprometer el resultado de la empresa. Ser organizado, separar por carpetas, separar por cajitas, los documentos físicos, y registrar a la medida en que va ocurriendo las transacciones, no dejes acumular un montón de papeles y después tener que tomar un día, 2 días, todo un fin de semana haciendo registros. Ser organizado, eso es lo más importante. Bueno, con todo eso, vienen los contadores que uno contrata y a partir de todos esos informes, todos esos registros, ellos elaboran el balance y el reporte de resultados. El contador es un requisito legal, el contador firma el balance junto con el responsable legal de la empresa y a partir de ahí tenemos un balance que es publicable tanto para ofrecer al mercado, por ejemplo, para inversores, para bancos, como para las autoridades impositivas. En las empresas más grandes hay también los auditores. Los auditores son los profesionales que se confirman todo lo que está contabilizado, que inspeccionan si están todos los recursos que la empresa dice que tiene, confirman los inventarios físicos de productos, de bienes, y también hacen un chequeo si el trabajo realizado por los contadores está correcto o no, normalmente por una muestra. Es importante tener auditores. Si la empresa es chica, no se requiere. Cuando la empresa crece, sí vamos a necesitar. Hay otros proveedores de servicio que también están participando en ese proceso de los estados contables, que son, por ejemplo, los proveedores de sistemas que nos ayudan con sus productos a registrar las transacciones. Hay, bueno, los auditores y contadores que ya hablamos, y hay sistemas hay empresas que te ofrecen sistemas contables en la forma de SaaS, de Software as a Service, y que te permite realizar la contabilidad en línea de tu empresa. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el video y espero que hayas entendido la lección. Por favor, haz clic en el botón suscribirte, no tiene ningún costo, pero nos ayuda a posicionar el canal en YouTube. Y también haz clic en la campanita, así te avisamos cada vez que sale un video nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.